Vamos a por el. Vamos a corregir la tarea o a ver si la tenéis bien. Vamos a ver el 21 al 25 hoy. Y bien, problema 21. Se desea construir una caja abierta sin tapa superior de base cuadrada y 108 litros de capacidad. ¿Cuáles deben ser las dimensiones para que la superficie sea mínima? Bien, pues lo que tengo es esta caja de aquí. Dice que es una caja de base cuadrada. No sabemos el lado ni tampoco sabemos la altura, por lo tanto x, y h. No tiene tapa. Y entonces dice que para que la superficie o el material empleado sea mínimo, ¿vale? Tienen que caber 108 litros. Bien, y entonces la superficie va a ser S, va a ser x cuadrado más 4 lados, estos de aquí, ¿no? 4 superficies laterales, 4xh. Bien, esta es la función a optimizar. Aquí está la relación entre las variables, entre x y h. El volumen es x cuadrado, la base por la altura, x cuadrado h. Bien, sustituimos. ¿Quién merece la pena sustituir? Pues x no porque tendríamos que poner la raíz cuadrada de 108 entre h, y entonces aquí hay que poner x. En cambio, si despejamos h, pues no tenemos que meter ninguna raíz cuadrada. Entonces h es igual a 108 entre x cuadrado y sustituimos aquí. Sustituimos aquí, donde pone x, perdón, donde pone h pongo 108 entre x cuadrado. Entonces x y x se va y queda esto de aquí. Derivamos esto, derivada de esto 2x y derivada de esto menos 432 entre x cuadrado. Lo igualamos a 0 y despejamos, ¿vale? Pasamos esto al otro lado o esto al otro lado, x cuadrado convierte en x cubo, este 2 pasa dividiendo, bueno, pues raíz cúbica de 432 entre 2 y da 6. Como lo estamos haciendo en decímetros cúbicos, porque estaba en litros, pues 6 decímetros. Bien, comprobamos si realmente es un máximo o mínimo. Y efectivamente, bueno, pues ponemos aquí 6 y vemos si cambia el signo de la primera derivada, el signo de S'. Le damos un valor a la izquierda y sale negativo, la primera derivada negativa, a la derecha la primera derivada positiva, por lo tanto es un mínimo. Vale, y luego calculamos su h. Entonces, estas son las dimensiones de la caja para que la superficie sea mínima. Bien, en cuanto al 22, dice, un sector circular tiene un perímetro de 10 metros. Calcular el radio de la amplitud del sector de mayor área. El área, calcular el radio y la amplitud, ¿vale? Son las variables radio y amplitud de un, ¿vale? De un sector, ¿vale? De un sector circular. Bueno, pues que tenga mayor área. El sector circular, el trozo de tarta o de pizza, ¿vale? Que tiene ángulo en radianes, por supuesto, y radio, metros, centímetros, lo que sea. Bueno, como el perímetro me dice que tenga 10, ¿vale? El perímetro me dice que tenga 10, ¿vale? Tiene que tener 10. Perímetro 10 va a ser el dato que nos relacione las variables. Bueno, pues es el área de un sector, pues esta es el área de un sector, de donde sale pues pi r cuadrado, es todo el área de una circunferencia, multiplicamos por el ángulo que tengo entre todo el ángulo, ¿vale? En radianes, ¿eh? Entre todo el ángulo, entre toda la circunferencia. Entonces pi se va y queda r cuadrado alfa partido por 2. Bien, en cuanto a la relación entre las variables, entre r y alfa, pues el perímetro que es de 10 es 2 veces el radio más este arco. 2 veces el radio y el arco. El arco, pues lo mismo que hemos hecho aquí. ¿Vale? Es toda una circunferencia. Toda una circunferencia es 2πr por alfa entre 2pi. En vez de pi r cuadrado, sería 2πr por alfa entre 2pi. Entonces 2pi y 2pi se va y queda r alfa. ¿Vale? R alfa es este arco de aquí, la longitud de este arco. R alfa. En radianes, por supuesto. Radianes. Si lo pongo en grados, lo estoy haciendo mal. Por la definición de radian, ¿no? Y bueno, y sobre todo si estoy multiplicando aquí he puesto 2pi, por lo tanto esto tiene que estar en radianes. Si aquí hubiera puesto 360, pues alfa estaría en grados. Bueno, entonces despejo alfa, que es lo más sencillo, es 10 menos 2r partido por r, y sustituimos aquí. Sustituimos aquí, en la expresión esta de aquí.
R cuadrado partido por 2, R cuadrado partido por alfa. Alfa, este valor. R y R se van, operamos y esta es el área, la función área, ¿vale? Es una parábola y estamos calculando, bueno, su máximo, su mínimo, su máximo, ¿vale? Su máximo. Entonces derivamos, igualamos a 0, entonces R es 5 medios, 2,5. Entonces vemos si realmente estudiamos el signo de la primera derivada y vemos que ponemos 2,5, le damos un valor a la derecha y otro valor a la izquierda y vemos que crece y decrece, por lo tanto es su máximo. Y es lo que nos preguntaban. Entonces las dimensiones del sector tienen que ser de radio 2,5 y ahora con 2,5 vamos aquí y calculamos el ángulo. ¿Vale? Bien, el 23, una persona se encuentra en la orilla de un río de 50 metros de ancho y pretende alcanzar un punto de la otra orilla situado a 200 metros río abajo. Su velocidad por tierra andando es de 6 km por hora y nadando de 2 km por hora, sin que la velocidad del río influya. ¿Vale? O sea, el agua está estática, por así decir, y esas son las velocidades en el agua y en tierra. ¿Qué distancia debe recorrer por la orilla? ¿Vale? ¿Qué distancia tiene que recorrer por tierra para alcanzar su objetivo lo antes posible? ¿Vale? Lo antes posible. Por lo tanto, la función tiempo, la función tiempo va a ser la que tenemos que optimizar. Yo tengo un río de 50 metros de ancho y tengo que ir desde este punto hasta este de aquí, que está a 200 metros río abajo y en la otra orilla. Entonces, bueno, pues tengo que nadar y andar, o bueno, sería lo mismo andar y luego nadar. ¿Vale? Lo mismo sería al principio andar X metros y luego nadar. Sería paralela, esta recta sería paralela a esta de aquí. Yo considero primero nadar y luego andar. ¿Vale? Entonces aquí la velocidad en tierra, la velocidad en el agua. Velocidad, bueno, es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, perdón, es un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme no tiene aceleración, entonces velocidad rige solamente una ecuación, velocidad igual a espacio partido por tiempo, por lo tanto tiempo igual a espacio partido por velocidad. Entonces el tiempo va a ser el tiempo en tierra más el tiempo en el agua. El tiempo en tierra será el espacio en tierra partido por la velocidad en tierra y el espacio en el agua partido por la velocidad en el agua. El tiempo en tierra pues va a ser x, ¿vale? X entre 6, que es la velocidad en tierra, más el espacio en el agua, pues es todo esto de aquí, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que mide 50 y aquí mide 200 menos x. Entonces la raíz cuadrada de 50 al cuadrado más 200 menos x al cuadrado partido por 2. ¿Vale? Partido por 2, bueno, porque es la velocidad del agua. Bien, entonces ya está, tengo la función tiempo en función de una única variable, ¿vale? Porque con una variable se puede hacer perfectamente. No hace falta meter aquí x y aquí y. Si metes x y y, pues bueno, pues la relación es x más y igual a 200 y ya está. Pero vamos, con una variable suficiente. Entonces derivamos esta función, la función t, respecto de x. Por lo tanto, t'. Derivada respecto de x es un sexto y aquí un medio de la constante, Ahora, la derivada de la raíz, 1 partido por 2, raíz de lo que teníamos, por la derivada de lo de dentro. Que la derivada de esto es 0, que no está, y la derivada de esto es 2, 200 menos x, por la derivada de lo de dentro menos 1. Regla de la cadena, ¿vale? E igualamos a 0. Bueno, antes de igualar a 0, pues este 2 y este 2 se puede ir, y luego también este 2 de aquí con este 6 queda un 3, ¿vale? Y bueno, pues pasar un tercio, en vez de un sexto pasa un tercio al otro lado, y ahora, bueno, tengo esta raíz cuadrada, entonces elevo todo al cuadrado, y bueno, pues entonces cuadrado el primero, cuadrado el segundo, aquí la raíz cuadrada se va, pero tengo que desarrollar el cuadrado de esto, elevado al cuadrado, por lo tanto hay una solución que puede ser falsa. Y esto al cuadrado, pues 1 noveno. Entonces paso este 9 multiplicando, esto para allí al 1 multiplicando, reorganizo, me da esto de aquí, simplifico entre 4, que siempre es bueno simplificar, hago la ecuación del segundo grado y me da 182,32 y el otro pues que no cumple el enunciado porque hemos elevado al cuadrado y si vas con esta solución al enunciado,
no después de derivar, no después de elevar al cuadrado, sino al enunciado, pues no se cumple, ¿vale? Bien, pues eso. Y luego hay que comprobar si es un mínimo o máximo, ¿vale? Entonces estudiamos el signo de la primera derivada, de t'. Entonces ponemos 182, le damos un valor a la izquierda, un valor a la derecha, y vemos el signo de la primera derivada, el signo de todo esto, ¿vale? Bien, bueno, pues el 24 de una lámina cuadrada de cartón de 60 metros cuadrados se pretende, doblando convenientemente, construir una caja sin tapa, cortando en cada ángulo un cuadrado de lado X. Determina la altura de la caja para que la capacidad sea máxima, capacidad máxima. Bien, pues yo tengo un cuadrado del lado L y tengo que hacer 4 esquinas de longitud X, XX, XX, aquí, para luego esto doblar y generar una caja de base cuadrada y altura X. Entonces el volumen va a ser la base por la altura. Y la base es L menos 2X. L menos 2X al cuadrado por X. Luego la relación entre las variables. Bueno, pues me dicen que 60 es el dato, que es la parto de un... Ah, bueno, pues entonces no tengo la relación solamente con L, porque H, bueno, 60 es la base, o sea, la base del cartón, que la base no, el cartón del que parto, y es igual a L cuadrado. Por lo tanto, L es igual a raíz de 60. Positivo, porque estamos en una, no más menos, sino más raíz de 60 porque estamos en una longitud. Bien, sustituyo aquí tenía dos variables, pues sustituyo y va a quedar en función de x, porque esto es un dato, es un número, es una constante, no es una variable. Lo sustituyo ahí y va a quedar esto de aquí. Entonces, vale, el volumen, vale, pues hago la derivada prima. Bueno, aquí, claro, no he metido, como estaba al cuadrado, no he metido esto al cuadrado. ¿Vale? Podría haberlo metido al cuadrado y 60x cuadrado, esto menos 2x al cubo. Pero bueno, he hecho la derivada de esto, he hecho la derivada de un producto. Derivada del primero aquí, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es 1. Mientras antes de operar todo, pues miro a ver si puedo simplificar. Luego estoy igualando a 0 la primera derivada. Y efectivamente, de estos dos suman 2, hay algo que es común, que es este factor y este factor, que lo saco factor común y lo paso dividiendo 0 entre ese factor, pues 0. Por lo tanto, puede desaparecer este factor y este. Y entonces ahora opero, me va a quedar, aquí queda 2 menos 2 y x, pues quedan menos 4x que le pasa al otro lado. Y este del lado de aquí queda raíz de 60 menos 2x. Entonces esto pasa ahí 6x, total, que x es igual a raíz de 60 entre 6, 1,29 metros. Y compruebo si es un máximo o mínimo, es decir, estudio el signo de v', que es la función que he derivado, el volumen, y le doy un valor a la derecha y otro a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, y veo que crece y decrece, y por lo tanto es un máximo. Y bueno, veo si nos preguntaban, determinen la altura. Vale, pues eso es, la altura tiene que ser esta, la altura de la caja, para que el volumen que yo vaya a meter aquí, los litros, sean los máximos. 108 era otro problema. ¿Vale? No nos han preguntado qué volumen tiene de capacidad máxima. Y luego el 25, el último, haya el punto de esta curva que esté más cerca de este punto. ¿Vale? Pues bueno, otro problema del estilo que hemos aprendido los días anteriores. Es de, bueno, pues una parábola y tengo un punto, veis que no estoy dibujando ni la parábola en su sitio, ni el punto tampoco en su sitio, sino que me da igual. Cojo un punto genérico, la parábola, bueno, no la he escrito aquí, la parábola es y igual a x cuadrado, entonces un punto genérico de la parábola va a ser x y la y x cuadrado, punto genérico. Y ahora distancia de este punto al 0,4, distancia de este punto a este punto, y eso va a ser la función distancia de cualquier punto a este punto. Y entonces es la raíz cuadrada de x menos 0 al cuadrado, x más 4 al cuadrado. X cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces, bueno, tengo la función distancia en función de una única variable. Pues ya está, puedo derivar. Entonces derivamos, igualamos a 0. Entonces
1 partido por 2 raíz de todo lo que tengo dentro por la derivada de lo que tengo dentro, que es 2x, la derivada de eso, y ahora la derivada de esto es 2, todo esto a la 1 por la derivada de lo de dentro, 2x, igual a 0. Entonces todo esto de aquí pasa multiplicando allá y desaparece, y me queda solamente esto, que es 2x aquí, por aquí 4x cubo, y de aquí esto por esto y por esto, 16x. Entonces organizo un poco esto, pues aquí queda 18x, saco factor común el 2x, y entonces me queda que esto se hace 0 en 0 y esto no se hace 0, ¿vale? Esto es siempre positivo. Por lo tanto, bueno, pues donde se hace 0 la primera derivada es en x igual a 0 solamente. Veo si realmente es un máximo o un mínimo, estudio el signo de la primera derivada de d' de x y veo que decrece y crece, por lo tanto efectivamente es un mínimo. Y luego calculo la y de ese punto. Con x igual a 0 voy a la función original y es el 0, 0, efectivamente. Pues el punto 0, 0 es el más próximo que dibujándolo lo podríamos haber hecho, lógicamente, ¿no? Este problema dibujándolo se puede hacer. Bien, bueno, pues aquí termina este tema, ¿vale? Aquí las soluciones de los problemas. Bien, y ahora empezaríamos la última parte importante, ¿vale? Importante porque es un 25% de la selectividad el año que viene, un 25%. Entonces vamos a aprender este año a integrar y el año que viene pues lo repasaremos y afianzaremos y bien y iremos con total seguridad a la selectividad, ¿vale? Pero es un tema difícil, ¿eh? El tema de integrales. Entonces sí que os pediría que, bueno, mañana yo empezaré la teoría, un poquito de teoría, ¿vale? Y un poquito de práctica para que podáis trabajar las primeras integrales, ¿vale? Ok, bueno, pues nada, espero que estéis bien y que, bueno, mucho ánimo, ¿no? Con este encierro, ¿vale? Ánimo y al toro. Venga, caballeros, a seguir bien. Vamos a cortar esta aquí, 1, 2 y 3. Venga, hasta mañana.